Amigos, buenas noches. Bienvenidos a su programa de la comunidad IPS. Hoy tenemos un excelente programa. Vamos a hablar sobre la delincuencia común, el crimen organizado y el terrorismo. Vamos a analizar cuáles son sus características conceptuales. Hoy tenemos grandes invitados. No te pierdas. Por favor, ayúdanos compartiendo en tus redes sociales para llegar a la mayor cantidad de personas. Edison, ¿cómo has pasado? Un gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Clever. Qué gusto estar nuevamente contigo aquí en este espacio que tú muy bien lo dices, dedicado al tema de la seguridad y enfocado a crear cultura de seguridad en nuestra comunidad. Y también un gusto pues verte, mi estimado Oscar, como te había comentado hace un momento, a los tantos años. Por ti no pasan los años, amigo, así que bienvenido. Muy bien, mi querido amigo Oscar, quiero darte la más cordial bienvenida, un amigo de tantos años atrás, un profesional a carta cabal que ha venido desempeñándose en el área de seguridad corporativa y creo que es de los pocos expertos en seguridad que existen en el país. Ha venido trabajando en varias multinacionales y ha hecho consultorías tanto en el país como a nivel de Latinoamérica. Un docente con amplia experiencia en temas de seguridad. Vamos a conversar un poquito más sobre lo que ha venido haciendo Oscar. Bienvenido, querido amigo, esta es tu casa. Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias, estimado Clever. Un gusto en saludarlo, estimado Edison. Para mí es muy grato y un orgullo en realidad estar presente en este programa de la comunidad IPS. Este tipo de eventos contribuyen a la profesionalización de seguridad y permítame también felicitar a IPS por todo ese esfuerzo que periódicamente hace para transmitir cultura, para transmitir conocimientos. Y para mí es muy grato el estar aquí y muchísimas gracias por la gentil invitación y por tus generosas palabras, estimado Clever, y por la bienvenida, estimado Edison. Muy bien, Oscar, realmente únicamente expresé el aprecio, la estima que te tengo desde hace mucho tiempo atrás. Un amigo incondicional en las buenas, en las malas y en las peores. Así es que, querido amigo Oscar, estás en tu casa. Muy bien, y entrando en materia, Oscar, ¿cuáles son esas características o cómo se puede diferenciar para que nuestros amigos que nos están observando y también quienes observarán este video, recuerden que todos estos programas quedan colgados en Facebook y también en YouTube? ¿Cómo se puede diferenciar a la delincuencia común por un lado, al crimen organizado por otro lado y al terrorismo? ¿Y existe tal vez alguna conexión entre estas tres tipos de delitos? Bueno, estimado Clever, primero que todo, he traído este tema que realmente no es común. Siempre hablamos de riesgos, asaltos, secuestro, incendio intencional, extorsión, fraudes, pero muchas veces no nos detenemos a profundizar si ese tipo de delitos, de actos delincuenciales, son obra de la delincuencia común o del crimen organizado o de la mafia o del terrorismo, porque lamentablemente a todo le llamamos mafia o a todo le llamamos crimen organizado. Y creo que una responsabilidad de aquellas personas, colegas que trabajamos en el ámbito de la seguridad integral, ¿sí? Debemos saber distinguir cuáles son esas características de la delincuencia común, de ese crimen organizado, distinguir si la mafia es diferente al crimen organizado o tal vez es crimen organizado con otras características y diferenciarlo lógicamente del terrorismo. Si bien es cierto, Ecuador, y afortunadamente Ecuador no tiene organizaciones catalogadas como terroristas, pero es un tema también que
es importante conocerlo y saber cómo es la situación con este agente generador que es el terrorismo, ¿no? Muchas veces Ecuador, por los tratados que tiene y las organizaciones, tienen que ver, ¿no? Por ejemplo, el tema de lavado de activos. Dice lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Pero lógicamente los compromisos que tiene el Estado ecuatoriano en este caso también obliga a las empresas del sector privado para que implementen sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, independientemente de que el país haya o no haya organizaciones. Yo he preparado una presentación en donde claramente distingo esas características y obviamente abierto a cualquier tipo de preguntas en cualquier momento, para que tú me permitas, estimado Clever, compartir la presentación y ir hablando sobre cada uno de estos temas. Gracias. Excelente, excelente. Sigue, por favor. Recuerden, amigos, que ustedes tienen la posibilidad de hacerle preguntas a nuestros invitados. El momento que ustedes deseen, lo ponen a través de un mensaje en el Facebook y yo transmito esas preguntas a Oscar y a Edison. Así es que recuerden que este programa es interactivo, siempre es necesario y agradecemos su participación. Muchas gracias, queridos amigos, y recuerden mandar su like y compartir el programa. Sigue, por favor, Oscar. Bueno, muchísimas gracias. Como dice aquí la portada de convocatoria a este conversatorio, delincuencia común, crimen organizado y terrorismo, características conceptuales. Bien, el primer tema que vamos a tratar es sobre la delincuencia común. ¿Y cuál es la característica esencial de esta delincuencia común? Que puede ser ejecutada por un individuo o por un grupo de individuos, ¿sí? Pero cuyo fin primordial es netamente obtener dinero, una rentabilidad, una ganancia a raíz de ese acto delictivo que comete. Si son varios, se reparten el botín y lo gastan. Y nuevamente vuelven a delinquir. Muchas veces, por diferencias en el reparto del botín, se separa uno de los miembros de esta banda y conforma otra banda con otros delincuentes. Puede haber delincuentes de diferentes nacionalidades que se agrupan, ¿sí?, y empiezan a realizar actos delictivos. En el sector bancario y financiero, durante todos estos años, hay muchas experiencias. Bandas de asaltantes, bandas de sacapintas conformados por personas de diferentes nacionalidades, pero sigue siendo delincuencia común. Si bien es cierto, pueden trabajar organizadamente, pero la forma en que actúan, la forma en que se reparten el dinero, pues lógicamente no es que haya una banda que permanece en el tiempo, como lo podemos ver en el crimen organizado, ¿sí? No operan a gran escala, no cuentan con una organización, digámoslo así, con una estructura jerárquica muy definida, con códigos, no reinvierten eso que obtienen, esas ganancias ilícitas, ese botín, no lo reinvierten, por decirle algo, en asuntos de temas legales, en empresas de fachada, como si lo hace el crimen organizado. Y algo muy importante, si bien es cierto, delincuencia común, pero puede cometer un hecho grave. Por ejemplo, hay una banda de asaltantes, entra a una agencia bancaria, asalta, afortunadamente alguien da la alerta a la policía, llega la policía y estos delincuentes no alcanzan a salir de la agencia. ¿Qué es lo que se deriva allí? Una situación de toma de rehenes, gravísima. Primero que todo porque estos delincuentes no saben cómo actuar en una toma de rehenes, cómo afrontar esa situación. Se van a poner muy nerviosos, van a amenazar con matar a los rehenes. Los rehenes están en un alto grado de peligro, ¿ya? Entonces pueden generar un hecho grave. Otro ejemplo, una banda de delincuentes comunes puede secuestrar a un empresario y lo secuestra.
Pero una cosa es que una banda de delincuentes comunes secuestren a una persona, ¿sí? Secuestren a un ejecutivo, ¿sí? Y otra cosa es que lo secuestre una banda del crimen organizado. Hay muchísima diferencia, porque la banda del crimen organizado tiene casas de seguridad, tiene un negociador, tiene los recursos logísticos, maneja la compartimentación, puede pedir una alta suma de dinero, ha hecho inteligencia para secuestrar a esa persona y puede mantener una negociación por varios meses. Un delincuente común no tiene tanto recurso, no tiene tanta infraestructura y se han presentado casos que lamentablemente personas que han sido secuestradas por la delincuencia común han sido asesinados por esos delincuentes. Entonces, claro, hay mucha diferencia. Es una delincuencia común, pero que puede cometer hechos graves. Y precisamente los actos de la delincuencia común, ¿sí?, son los que realmente crean una mayor connotación en la sociedad. Porque la sociedad percibe la inseguridad es porque le pasa a su persona o a su allegado. Y aquí podemos mirar unas estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC, y se ha creado una comisión que analiza las estadísticas, ¿sí?, de inseguridad, del crimen y de transparencia. Y esta estadística está hasta junio del primer semestre. Y ustedes pueden ver que lamentablemente, comparado con el año pasado, ¿sí?, en el presente año, en el primer semestre de este año, se ha presentado un incremento en todos los delitos. Por ejemplo, en los homicidios intencionales, un incremento del 69%. Mire qué coincidencia, ¿sí? El robo de motos, un 30%. El robo de carros, un 61% de incremento. El robo de bienes, accesorios, autopartes, un 43%. Robo a personas, robo a domicilios, ¿sí? Violaciones. Pero eso es lo que crea la preocupación de la ciudadanía. Entonces mire cómo esta delincuencia común es la que comete este tipo de delitos, ¿ya? Oscar, no es prácticamente, ¿sí? Oscar, una pregunta ahí. Cuando tú hablas de homicidios intencionales, ¿estamos hablando de asaltantes que van a matar o estamos hablando de sacapintas o qué tipo de delito está especificado ahí? Porque hoy, oye, o sea, prendes las noticias, o sea, escuchas las noticias, prendes el televisor y las 3 o 4 primeras noticias es mataron a tal persona, mataron en tal parte. En El Oro solamente hoy día escuchaba que habían matado a una persona, que matan a alguien en Guayaquil que trabaja en el puerto. Eso es delincuencia común, delincuencia organizada, sicariato, sacapintas. ¿Cómo tú puedes establecer de acuerdo a esta clasificación? Son prácticamente homicidios que se derivan de un acto delincuencial, que intencionalmente van dispuestos a matar. Por ejemplo, el tema de los sacapintas. Si una persona se opone, ellos van dispuestos a matar, ¿ya? El tema del sicariato tiene otra figura, ¿no? Está tipificado diferente o tiene una tipificación específica en el Código Orgánico Integral Penal. Pero acá estamos hablando netamente de ese tipo de homicidio, ¿no? Entonces, que pueden ser derivados por un acto. La persona se opone y lo matan. La persona no se deja robar y lo matan. Entonces, ese tipo de homicidios que se presenta, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Y el sicariato, pues, tiene otra connotación. No se incluye este tema del sicariato aquí en estas estadísticas, pero mira que aquí en femicidios está diferente, ¿no? Entonces estas son las estadísticas, pero estos son los de mayor impacto. El sicariato sí se presenta, pero no en estos porcentajes que se están presentando acá, porque acá están relacionados los de mayor impacto. No quiere decir que son los únicos, ¿correcto? El sicariato sí lo hay, pero no tiene esos porcentajes de ocurrencia como tienen los aquí en esta tabla, ¿no? Esos porcentajes de incremento. No sé si queda claro, estimado Clever. Sí, Oscar, me parece que Edison tiene alguna pregunta, pero quería yo en este momento aprovechar
para decirles a los amigos profesionales que estamos en el área de seguridad física y estamos en el área de seguridad y salud en el trabajo. Estas estadísticas tienen mucho que ver también en la seguridad laboral, porque estamos hablando de la seguridad pública y estamos hablando de la seguridad de los trabajadores. Esto influye mucho cuando el trabajador se dirige desde la casa al trabajo y del trabajo a la casa, o cuando sale a hacer alguna gestión, por ejemplo, si eres mensajero, si eres guardia de seguridad, si es que tienes alguna actividad, realizas actividades, por ejemplo, administrativas, realizas cambios de cheques, depósitos, transferencias. Todo eso te implica un riesgo que también tiene que ver con la parte laboral. Entonces, esto quería decirles justamente para que atemos estas capacitaciones, estas charlas que estamos dando, que no solamente son de seguridad física, sino que son de seguridad integral, son que tienen que ver también con la protección a los trabajadores, con la protección a la alta gerencia, con la protección a la familia, porque recuerden que una extorsión también involucra a nuestros familiares. Entonces por eso tenemos que bajar el perfil en el tema de redes sociales. No sé, Edison, ¿tú tenías algún comentario? Sí, bueno, Oscar, es importante lo que acabas de decir, realmente, y como obviamente lo dijiste, ¿no? Aparentemente esto no tiene connotación, pero es la verdad. Y de una u otra manera, ya mirándole fríamente, de qué se debería más bien tomar en consideración. Y esto es un llamamiento también a las autoridades, a las personas que trabajan justamente en este sentido, ¿no? Al hecho de centrarse específicamente en estos delitos comunes, si se pueden llamar, a través de de este tipo de crimen que existe, ¿no? Y que parecería aparentemente algo que no tiene nada que ver, y uno por lo que suena, crimen organizado, parecería como mucho más ribombante, pero en realidad el tema es un poquito más complejo, porque como que lo bajamos de nivel y no tenemos en consideración que estos números que estás presentando realmente son alarmantes, y es necesario, obviamente, porque hay que transparentar las cosas. Lastimosamente, ¿qué es lo que vemos diario o día a día? Hoy estuve viendo una situación que me asaltaba mucho la mente, y no quiero con eso irme en contra de las autoridades, ni mucho menos de la policía, pero sí me llama mucho la atención que, según ellos, los niveles van bajando o se va ganando ciertas situaciones, pero lastimosamente quien hace esa averiguación o quien hace ese tamiz es la misma policía. Entonces, como que no hay ecuanimidad, ¿no? Estamos jugando como que entre juez y parte, y en realidad estos números son los que realmente indican qué es lo que está pasando. Eso nada más, mi estimado Oscar. Sí, muchas gracias. Yo creo que también es muy importante, por acá lo estamos abarcando y poniéndonos del lado de las personas que estamos vinculados con el tema de la seguridad integral. Y coincido con Clever, porque si a una persona la asaltan, primero que todo resulta herido, va a ir a un hospital, va a dejar de ir a trabajar, y lógicamente eso afecta también laboralmente. Y claro, aquí estos tipos de delitos son los que en la percepción de la gente son los que realmente crean esa sensación, esa percepción de inseguridad, ¿no? Porque la inseguridad es subjetiva, lo que yo me siento inseguro, la ciudad es insegura, no hay, por eso dicen, no, es que ya no hay ninguna zona de la ciudad que sea segura. A lo mejor se tiene razón, ¿cierto? Porque uno ya no se puede confiar que en el norte o lo que sea no me van a asaltar. Al contrario, sí me pueden asaltar. Pero aquí lo importante desde el punto de vista del profesional de seguridad es que hay excelentes fuentes de información. Y mire, esta estadística, primero que todo, es de un organismo oficial. Y esto lo organiza una comisión donde hace parte la policía, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Agencia Nacional de Tránsito, el ECU 911, toda una serie de instituciones forman esta comisión y sacan este tipo de estadísticas. Entonces, sí, desde el punto de vista del profesional de seguridad, debemos saber cuál es la estadística que me sirve, porque no es que solamente el profesional de seguridad que trabaja en un departamento de seguridad se va a preocupar por lo que pasa
dentro de su organización, sino que es también obligación de ese profesional de seguridad de alertarle al empleado, de alertarle a las personas que trabajan en la organización de que deben tener y deben prevenir este tipo de hechos, porque en el momento en que le pase incide directamente en la parte laboral. Eso, por eso se llama integral, ¿no? No es que por ser un delito no tiene nada que ver con la parte laboral, ¿sí? Entonces sí tiene que ver, y lo que dice Clever, si una persona está en su trabajo, lo asaltan, es parte de su trabajo, y eso tiene unas connotaciones también, ¿no? Entonces no hay nada separado, por eso es que hablamos de seguridad integral. Oscar, ¿y por qué tengo que hacer este comentario? Es porque te comento que acá en el país, acá en Ecuador, no sé cómo está en los otros países, pero los amigos que están escuchando el programa me van a dar la razón. Acá en el Ecuador no existe una cultura de capacitación en medidas de prevención, por ejemplo, para evitar asaltos, salvo que sea una cooperativa o sea un banco. Solamente en esos casos se les da las capacitaciones a los funcionarios, al personal de seguridad, pero en el resto de empresas no se aborda este tipo de amenazas. He tenido la oportunidad de ser instructor de algunos cursos en Colombia, en donde allá sí existe este riesgo público, en donde allá sí se determina claramente en la normativa de Colombia, dice que existe un riesgo público y es obligación del empleador darle capacitación a los trabajadores en medidas de prevención para evitar que la delincuencia pues les haga daño. Sí, perfecto. Y de todas maneras también, eso también atañe a los empresarios de la seguridad, a los propietarios de las compañías de seguridad y vigilancia que ofrecen sus servicios a las compañías, también le atañe, porque el guardia también puede ser asaltado, ¿cierto? Entonces hay que conocer cómo el contexto, y muy bien tu apunte, estimado Clever, porque en otros países se llama riesgo público, y riesgo público es el que pasa externamente a la organización. Entonces, como responsables de seguridad, sí debe haber un componente de hablarle a los empleados de este tipo de delitos y cómo prevenirlo, ¿no? Porque cualquier delito, cualquier afectación a la persona está directamente relacionada con su relación laboral, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta. Entonces, mire, en términos generales, la delincuencia común puede cometer delitos no tan graves como pueden cometer delitos graves. Y en el caso de Ecuador, como en otros países, son estos delitos que comete la delincuencia común como un agente generador de riesgos lo que más impactan a la ciudadanía. De pronto el asesinato de una persona, ¿sí? Es más impactante que el escuchar una noticia como del 13 de agosto, que la policía decomisó 9.6 toneladas de droga junto con 10 fusiles de largo alcance. Es más, tiene más connotación el asesinato de una persona, ¿sí? El sicariato, la acción de ese sicariato contra una persona, que una incautación de droga de esos niveles. Porque para la gente, la sensación de inseguridad está por este tipo de delitos. Y lamentablemente, aquí todos, en absoluto todos los que ustedes ven ahí, se han incrementado en el primer semestre de este año, ¿no? Bueno, ya... Oscar, ¿y sabes qué? Algo que me llama la atención también es el segundo que dice los femicidios. Imagínate que ha habido un 26.7% de incremento. Entonces estamos hablando que no sé si es por la pandemia o es por situaciones externas o es por la desesperación o es por el desempleo que existen este tipo de femicidios, o es falta de educación, o es que es drogadicción. ¿A qué asumes desde tu punto de vista, Oscar, el tema de los femicidios? Bueno, primero que todo hay que destacar que casi en la mayoría de los países latinoamericanos se han visto en la necesidad de tipificar este delito, ¿sí? Como independiente, porque sí es un grave problema, ¿sí? Es un grave problema contra la mujer por diferentes razones,
y lógicamente pues muchas veces está en la relación de pareja es donde se presenta este tipo de situaciones, pero como tú ves, en el primer semestre de enero a junio del 2020 se presentaron 30 hechos y en el primer semestre del 2021 38 de este tipo de eventos. Entonces, claro, sí es preocupante, sigue siendo preocupante y lógicamente pues las autoridades muchas veces pues tienen un servicio especial de investigación sobre estos hechos por el impacto que tienen, ¿no? Entonces lamentablemente todo esto se ha incrementado. Oscar, y otro tema importante de esta tabla es el tema de robo a personas, porque muchas de las veces este robo a personas es agravado, porque ahora tú ves que por robarle un celular, la persona quiere cuidar su propiedad, bota el celular y el delincuente es más agresivo y le mete una puñalada o le va disparando porque no se dejó robar el celular. Entonces, ese tema es parte de la evolución de la agresividad que tiene la delincuencia en estos momentos. Sí, correcto. Estamos claros de que lamentablemente ha habido como una mutación hacia una delincuencia muchísima más agresiva. Tú sabes que antes los delincuentes, los sacapintas, por ejemplo, asaltaban al tipo que veían que de pronto retiraba bastante dinero, pero ahora lamentablemente $1,000, $500 y personas que han sido asesinadas prácticamente por robarle $1,000, $1,200. Entonces sí estamos frente a una delincuencia muchísimo más agresiva, una delincuencia común, muchísimo más violenta y más agresiva. Bueno, con esto pues quiero, digámoslo así, cerrar este capítulo de la delincuencia común, ¿sí? Que es la que más impacta, por eso nos hemos detenido en estas estadísticas y qué bueno que se haya discutido algunos temas que se han derivado de esta primera exposición. Excelente. Y vamos Oscar, a pasar. Oscar, ¿sí? No sé si me permites de una vez saludar a los amigos que están conectados. Ya. Doctora Berta Camacho Bosques, buenas noches. Gracias por estar conectada con nosotros, doctora. Marco Domínguez, buenas noches, muy buen conversatorio. Gracias, amigos. Recuerden, ayúdennos compartiendo en sus redes sociales. Edgar Ramón Villalta, saludos cordiales a todos desde Machala El Oro, Ecuador, bendiciones. Gracias, amigos, valoramos mucho su presencia. Sigue, por favor, Oscar. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ya agotamos esta primera parte y vamos a entrar ya al tema del crimen organizado. Y lógicamente el crimen organizado, en el caso de Ecuador, ha sido catalogado como la mayor amenaza a la seguridad del Estado. Entonces, la mayor amenaza, de acuerdo a las autoridades de Ecuador, es el crimen organizado. Y lamentablemente, a nivel mundial, se habla del lado oscuro de la globalización, porque así como hay la globalización buena, también y lamentablemente hay una globalización del crimen organizado, como ustedes pueden ver en el título de ese artículo, y que lamentablemente en muchos países ese crimen organizado ha permeado, ha infiltrado, ¿sí? Ha cooptado los sistemas políticos y económicos, ¿no? Y es tanta la preocupación sobre el crimen organizado a nivel mundial que incluso la Convención de Palermo sobre el crimen transnacional trató de elaborar una definición de crimen organizado. No encontramos una sola definición de crimen organizado. Hay varias, pero de acuerdo a la Convención de Palermo organizada por la Organización de las Naciones Unidas, dice que es un grupo, ¿no?, estructurado de 3 o más personas que permanecen durante cierto tiempo, que actúan concertadamente, que cometen delitos graves, ¿sí?, y con miras a obtener grandes ganancias económicas. Entonces, ese ya va un poco la diferenciación, pero aquí lo podemos ver más claramente. De acuerdo al Consejo de Europa y a la Oficina Europea de Policía, Europol, ¿sí?, ellos hicieron un análisis y dijeron que para una organización ser catalogada como crimen organizado tiene que reunir unos
indicadores. Hay unos indicadores obligatorios. Por ejemplo, debe haber colaboración de 2 o más personas, búsqueda de beneficios del poder, permanencia en el tiempo, sospecha de comisión de delitos graves. Pero además de esto, hay otros optativos, ¿no?, que puede tener. Por ejemplo, reparto de tareas específicas entre sus miembros, existencias de mecanismos de control interno, empleo de la corrupción, una actividad internacional, participación en blanqueo de capitales, empleo de estructuras comerciales y económicas, empleo de violencia e intimidación. Estos indicadores no los vemos en la delincuencia común. Estos indicadores son propios del crimen organizado. Oscar, justamente observando esto, yo creo, desde mi punto de vista, no puedo estar equivocado, pero yo creo que ahí faltaría un indicador que es obligatorio. Por ejemplo, la parte financiera. Acuérdate tú que el crimen organizado siempre necesita financistas o necesitan capitalistas que vengan e inviertan, entre comillas, para cometer de las suyas. Tú acordarás de que a nivel de Latinoamérica, a nivel de muchos países, han existido bandas que han sido financiadas por terceros, por ejemplo, para hacer túneles, para hacer subterráneos y meterse a las bóvedas de los bancos. Entonces tú recordarás algunos casos bien sonados de nuestra época que éramos, que trabajábamos en las entidades financieras. Entonces, eso no es delincuencia común, pero para poder hacer eso, un trabajo de 3 meses, de 6 meses, necesitas de que alguien te esté dando dinero. Entre ellos dicen que invierten justamente para esa operación y están convencidos de que el botín va a ser mucho más grande, pues y van a recuperar su inversión y van a tener sus réditos económicos. No sé qué opinas tú al respecto como un indicador obligatorio. Totalmente de acuerdo. Mira, y no vayamos tan lejos. En Netflix hay una película o una miniserie que se llama El robo del siglo, que es sobre el robo del Banco de la República en Valledupar, en Colombia, el mayor robo que ha habido en toda la historia de Colombia. Y fue tan planificado, ahí se puede ver una organización, pero también hubo financiamiento. Y también hubo un hecho en Argentina hace algunos años, ¿sí?, a un banco que los delincuentes construyeron un túnel, ¿sí? Y lógicamente simularon una toma de rehenes, iniciaron la negociación, eso de dame alimentos y yo te entrego un rehén. Hicieron toda la simulación por varias horas y de un momento a otro no volvieron a hablar. ¿Qué pasa? Huyeron, ¿sí?, a través del túnel que habían construido hacía muchísimo tiempo, pero también hubo financiamiento para esa actividad. Entonces, claro, sí se necesita al principio alguien que financie, ¿no? Entonces, muy importante tu acotación, completamente de acuerdo, estimado Clever. Bien, ahora, entre las organizaciones del crimen organizado, ¿sí?, y las empresas legales, pues en la práctica, salvo que sea una actividad ilícita, al final, desde el punto de manejo empresarial, es el mismo. Hay muchas obras que incluso hacen referencia al management de la mafia. Lecciones de la mafia para aplicarlo en las empresas legales, porque son verdaderas empresas criminales. Entonces, claro, no hay mucha diferencia en el manejo de carácter empresarial entre este tipo de organizaciones ilícitas con las organizaciones lícitas, ¿no? Tanto así que ustedes pueden ver que hay una operación administrativa interna al interior de estas organizaciones. La clandestinidad, la disciplina y el comportamiento mafioso, la compartimentación. No todos los miembros de esa organización del crimen organizado conocen toda la actividad, se compartimentan la información. Definen precios y condiciones en el mercado, actúan con la finalidad de obtener ganancias rápidas, al principio poca inversión, pero dependiendo de lo que quieren realizar, muchas veces tienen que recurrir a financistas, sobre todo en las etapas iniciales. Y lógicamente hay una operación administrativa externa que es la que más les da resultado,
que es el tema de corrupción. Y esto es otro factor diferenciador con respecto a la delincuencia común, porque ustedes saben que estas organizaciones del crimen organizado tienen la capacidad de corromper a diferentes niveles, a través del soborno, a través de actos continuos de soborno, cuando cooptan a alguien y lo meten en lo que se llama la nómina y le pagan mensualmente para que deje pasar la droga, para que suministre información. También hay infiltración en las agencias gubernamentales, ¿sí? Infiltración a alto nivel de las agencias gubernamentales y, lógicamente, infiltración en el ámbito político, entregando dinero para las campañas políticas y, lógicamente, esperando un rédito para eso. Y ya retomando el comentario de Clever, lógicamente una operación financiera, ¿no? La delincuencia organizada, crimen organizado, debe contar con una base sólida de sus operaciones financieras. Entonces, digámoslo así, no vas a encontrar un cártel de Sinaloa o antes un cártel de Juárez, un cártel de Medellín, un cártel de Cali, otro tipo de, ahora que ya no soy tan rimbombante, sino que hay pequeñas empresas del narcotráfico que no tenga un contador para que les maneje las finanzas, ¿no? Porque de todas formas ellos combinan, le dan una licitud, entre comillas, a ese dinero ilícito a través del blanqueo de capitales. Pero para realizar blanqueo de capitales necesitan financieros, necesitan contadores y toda una infraestructura para que puedan manejar ese dinero, obtener también adicionales ingresos a los que obtienen por la propia actividad criminal. Bien. Oscar, y mire las modalidades, Oscar, sí. Regrésale por favor la lámina, y quiero hacer un comentario porque cuando se observa esto con detenimiento saltan las alarmas. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchas de las veces los estados, los gobiernos, las fuerzas militares, la fuerza pública en general, la policía, únicamente ven casa afuera. A veces nos preocupamos de la inteligencia, ¿no es cierto? De la inteligencia estratégica, de la inteligencia operativa, de la inteligencia táctica. Pero ¿qué pasa con la contrainteligencia? ¿Cómo yo hago? ¿Cómo me protejo para que mi gente no se vea involucrada en esos casos de soborno, en esa infiltración, en ese pago de nómina? Porque yo tengo que establecer mis métodos de contrainteligencia en mi fuerza pública para evitar que estas organizaciones criminales internacionales puedan ingresar donde nosotros. Porque acuérdate que, como tú bien dices, existen infiltrados en las agencias gubernamentales. Entonces, el trabajo que tiene en este momento la fuerza pública es identificar quiénes son para ponerlos en manos de la justicia. No sé, ¿qué opinas tú, Oscar, al respecto? Bueno, lamentablemente, y aquí en el caso de Ecuador, por ejemplo, en el proceso del Chapo Guzmán en Estados Unidos, ahí se mencionó lamentablemente a un exoficial que era el nexo directo entre el cartel de Sinaloa y las actividades acá en el país como centro de acopio y coordinar la exportación de la droga hacia Estados Unidos y hacia Europa. Entonces sí hay hechos claros. Y mire, es muy importante también, es otra recomendación, con todo el respeto lo hago, es muy importante siempre consultar los portales del periodismo de investigación. Plan B ha sacado, y que vamos a ver algunas láminas aquí de lo que ha sacado Plan B, y que realmente ese periodismo de investigación es que el que, digámoslo así, nos quita, sí, ese pañuelo de los ojos, esa venda, sí, que muchas veces puede ser intencional para no reconocer la dimensionalidad del problema, pero ese tipo de investigaciones del periodismo de investigación, como lo vamos a ver, ese es el que realmente ha develado o ha desvelado la verdadera problemática del crimen organizado acá en el país. Bien, entonces, continuando, todos este tipo de modalidades criminales, mira, ahí hay la portada de un texto que se llama Los delitos del crimen organizado, ¿no? Entonces, miren este tipo de actividades, porque, por ejemplo,
En el caso del cartel de Medellín, para enfrentarse al Estado, utilizó actos de terrorismo y convirtió el carro bomba en la arma favorita para enfrentarse al Estado. Entonces se habla de narcoterrorismo, narcopolítica, y todo eso tiene esos visos, ¿no? Y en el caso del narcoterrorismo, ese tipo de relación, ciberterrorismo, por ejemplo, entonces también son términos que se unen entre una modalidad delictiva con otra modalidad delictiva. Bien. Aquí vemos, por ejemplo, lo que yo les mencionaba, carteles mexicanos con presencia aquí en el país. Hay hechos pues evidentes, las mismas autoridades han reconocido, aquí se han caído avionetas, han incautado avionetas con droga, con dinero, han capturado a personas de nacionalidad mexicana en el país realizando actividades, entonces no es un tema desconocido. Y mire también, para no ir más lejos, esta persona fue identificada por las autoridades de Estados Unidos y de Colombia y en coordinación con las autoridades de la Policía del Ecuador, el famoso Pablo Escobar ecuatoriano, que fue ya extraditado, ¿sí? Y que prácticamente envió hacia Estados Unidos 250 toneladas de droga. Y esa es lo que ustedes ven, esas caletas que le llamamos. Miren la gran cantidad de dinero, ¿no? Y en la operación Sol Naciente, entre el 12 y el 13 de abril del 2017, la policía de Ecuador y de Colombia incautaron 12 millones de dólares en dinero en efectivo. Y ese dinero es el mayor problema para las organizaciones del narcotráfico, principalmente porque ese es el dinero que necesitan darle visos de legalidad. Entonces aumenta también el riesgo de lavado de activos. Y mira ahí en la plena sala de una casa la cantidad de dinero que hay. Esas son las dimensiones realmente. Y mire, esta es una investigación del portal Plan B, Periodismo de Investigación, publicado el 10 de marzo del 2018. Y es aquí en Ecuador, entonces no estamos lejanos. El crimen organizado está en el país y realmente es una gran amenaza. Bien. Oye, Oscar, amigo, algo ibas sí, a decir, Edición. Sigue, por favor. sí, una situación y que justamente estás diciendo tú y que es importante también tomar en consideración, porque en lo que contabas al inicio de lo que pasó hace unos días, de la gran cantidad de droga que se decomisó, ahí también salta una pregunta, y detrás de esa droga debe haber también una cantidad de dinero por la cual se pactó, y ese dinero debe estar en algún lado, ¿no? Porque siempre se habla solamente de la cantidad de droga que se incauta, pero nunca se habla o no se sabe, o se hace los que no saben por el tema de ese dinero que alguien debe tener o en algún lugar debe estar. Aquí una situación, amigo Oscar. ¿Tú crees que de alguna manera también podríamos pensar en la existencia ya de estados que apoyen el tema del narcotráfico? Bueno, lamentablemente hay países que por políticas laxas, por ejemplo aquellos que se denominan paraísos fiscales, por políticas laxas facilitan el tipo de actividad, por ejemplo, del lavado de activos, ¿no? Hay otros países, lógicamente, que su economía y gran parte de su economía de pronto está sustentada en el dinero, ¿sí?, que es propio del narcotráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de Afganistán, allá hay una industria muy fuerte del opio, ¿sí? Ya sí hay otros países que para nosotros los vemos como lejanos, pero son un ejemplo de que son países que netamente tienen parte, llamémoslo así, de su presupuesto, entre comillas, es de dinero, de actividades criminales, más que todo del narcotráfico, ¿no? Entonces sí, lo que puede facilitar es cuando un país se hace el de la vista gorda o cuando las autoridades no reconocen la verdadera dimensión del problema, y eso es lo que permite ese tipo de actividades. Y ustedes saben que muchas veces se hablan de narcoestado. Colombia en algún momento fue catalogado como narcoestado. A Venezuela también algunas autoridades le mencionan que puede llegar a un narcoestado. O también se habla de narcodemocracias. Entonces, sí, mire cómo este tema del narco, más que todo como una actividad principal del crimen organizado, por ese gran poder económico que tiene, político e incluso social, ¿sí?, puede llegar a ese tipo de niveles, ¿no? Bueno, Oscar, una ¿sí? cosa es lo que se hace
pero también otra cosa es lo que se deja de hacer como gobierno. Por Claro. ejemplo, el tema de radares, el tema de controles, el tema de debilitamiento a sistemas de inteligencia, el no proporcionar los recursos adecuados, los recursos necesarios. Si tú como fuerza pública no tienes recursos para operar, ¿cómo vas a poder cumplir tu misión satisfactoriamente? Yo sé que nuestra fuerza pública siempre trata de cumplir lo mejor posible con los pocos recursos que dispone, pero en este caso estamos hablando de bandas delincuenciales que tienen mucho poder económico y en muchos de los casos tienen la logística, una logística muy buena, armas de última tecnología. Cuando tú hablas de, por ejemplo, el tráfico de drogas, estás hablando de que antes era impensable que la gente utilice submarinos para llevar la droga y ahora es algo normal, es algo cotidiano. Antes era impensable que, por ejemplo, las avionetas lleven dinero, lleven drogas y lleven su combustible para que se reabastezcan en el aire. Y nosotros acá y en algunos otros países les detectamos a esas avionetas de suerte porque se estrellaron o porque no tuvieron combustible o porque no avanzaron a despegar o porque alguien no estuvo de acuerdo con eso e informaron a las autoridades. Pero nuestros radares eran nulos y no podíamos detectar esa amenaza que estaba latente. Sí, con mucha razón tú lo mencionas, Clever, pero yo creo que de pronto sí se está viendo un cambio en realmente no desconocer el problema, hacer la inversión, apoyar a las autoridades, darles mayor herramienta, porque hay que reconocer que hay mucha capacidad en el ejército, en la policía, para combatir este tipo de actividades, pero sí también hay un interés para que los apoyen, y eso es realmente lo que se necesita, apoyar las actividades de inteligencia, el equipamiento, la cooperación internacional a nivel de fiscalías, de las autoridades de policía, el intercambio de información, porque es que el crimen organizado no es un problema local, el crimen organizado es un problema global y la respuesta tiene que ser global. Entonces, estas son las características, pues prácticamente, como pueden ver, completamente diferentes a lo que nosotros podemos catalogar como delincuencia común. Bien, a continuación, pues vamos a hablar muy brevemente sobre el tema de las mafias. Y las mafias, precisamente como a todo le llamamos mafia, mafia de los cachineros, mafia de los usureros, a todo le catalogamos mafia. Pero como a todo le catalogamos mafia, no tenemos realmente la dimensión de lo que es mafia. Y mafia son las entidades criminales más peligrosas y desconocidas del mundo. La pregunta es, ¿qué conocemos sobre la mafia, la Cosa Nostra italiana? ¿Qué conocemos sobre la mafia ítalo-norteamericana? ¿Qué conocemos sobre la mafia albanesa, la mafia turca? ¿Qué conocemos sobre la mafia, la yakuza en el Japón, la mafia rusa o las triadas chinas? ¿Qué conocemos? Entonces, por eso es que este tipo de mafias, como nombre propio, ¿sí?, son las entidades criminales más peligrosas y desconocidas del mundo. Por eso ha habido preocupación desde el punto de vista académico y de gente que ha dedicado años y años a estudiar el fenómeno de la mafia, de tal forma que la mafia es probablemente el estadio supremo del crimen organizado, su máxima expresión, su consagración. Entonces, digamos que dentro de ese crimen organizado, lo máximo que puede llegarse es a la mafia por su estructura y sus criterios diferenciadores que los vamos a ver. Aquí hay un libro muy importante que se lo recomiendo, que se llama El G9 de las mafias en el mundo, escrito por Jean-François Guiraud, que es un francés. Él era comisario de la policía, es un doctor en derecho y un estudioso del fenómeno de la mafia. Él sacó este libro, ¿sí?, y ahí prácticamente hace una relación a cuáles son los criterios diferenciadores de la mafia, que los vamos a ver más adelante, ¿no? Y claro, esta es la portada del libro, que se los recomiendo.
No sé, yo lo conseguí aquí en una de las librerías aquí en Quito, no lo he vuelto a ver, pero perfectamente se puede adquirir a través de estos portales. Pero les recomiendo este libro porque es un estudio muy exhaustivo sobre lo que es la mafia. Y mire, estos son los criterios diferenciadores de lo que es realmente una mafia, una verdadera mafia. Control de un territorio, jerarquía y obediencia, diversidad criminal, etnia y familia, capacidad de orden y dominio, mitos y leyendas, antigüedad y secreto e iniciación. Entonces, mire, estos criterios pues es realmente lo que diferencia. Entonces hay un libro que se llama Mafia Export, escrito por Francesco Forgioni. Él fue presidente de la Comisión Antimafia en Italia y él sacó este libro y hizo una investigación sobre lo que hay realmente en los procesos en Italia sobre la mafia y hace lógicamente estas diferenciaciones también y menciona sobre el control del territorio. Y claro, dice que cada una de estas mafias tiene su cuna, su territorio. Entonces por eso dice que la Camorra, por ejemplo, es del territorio de Nápoles y alrededores, la Cosa Nostra es de Sicilia, la Drangheta es de una zona que se llama Calabria en Italia, la mafia china y así por el estilo. Entonces, las triadas chinas, la yakuza en el Japón. Entonces, siempre relacionamos el nombre de esa organización como tal, como un territorio donde ha tenido su cuna. Por eso se llama un control de territorio, que lo controlan desde el punto de vista político, económico y social. ¿Bien? Tienen un orden en su territorio. Y a ellos no les conviene que haya delincuencia común, porque esa delincuencia común atrae la atención de las autoridades y ellos eliminan la delincuencia común. Ellos son únicos en esa zona, no permiten que otro actúe en su zona, porque eso lo coloca en riesgo. Entonces, por eso es el orden y el dominio de esa zona. Bien. Lógicamente, quien no ha escuchado, y sencillamente yo creo que todos, y si no lo hemos hecho, mirar la serie del Padrino, Padrino 1, Padrino 2, Padrino 3, que más o menos da una idea de cómo funciona una mafia. Y ahí lógicamente está la famosa omerta, que es la obediencia y el secreto. O sea, una persona cuando entra a una mafia hace un juramento, ¿sí? Y se obliga a mantener silencio y no revelar a las autoridades los secretos propios de la mafia. Y tienen una jerarquía, por ejemplo, como ustedes la pueden ver, ¿no? Hay una jerarquía por familias. Entonces, claro, eso le da, y eso es lo que le ha permitido, la obediencia y la jerarquía es lo que le ha permitido mantenerse por siglos a la mafia. Bien. Tienen una diversidad criminal, lógicamente. Ellos donde se quieran meter en una actividad criminal están en la capacidad y ven la relación costo-beneficio, porque todo es ganancia, ¿no? Y hay, lógicamente, algunas actividades tradicionales como el juego, la prostitución, la usura y la protección privada, y los negocios actuales o actividades actuales, tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de armas y explosivos, fraudes y así sucesivamente. Y lógicamente pues el blanqueo de capitales. Antigüedad y permanencia, porque la mafia surgió, se dice que el referente de la mafia es la mafia italiana y esa surgió en el siglo XVIII. Y mire que en el siglo XIX hubo 2 guerras mundiales, cambios de regímenes políticos, ¿no? Zarpazos de la represión y sin embargo continúa la mafia. Y eso es diferente porque el cartel de Medellín, que era el más poderoso del mundo, cayó Pablo Escobar y se acabó el cartel de Medellín. Esta mafia tiene más de 200 años. Entonces, esa es otra diferencia. Por eso se dice que es el estadio supremo del crimen organizado. Y lógicamente tienen un secretismo, un rito. Cuando la persona entra, hay un ritual, hay una iniciación, porque esa persona entra a otra familia, no biológica, sino a una familia criminal, en donde él se debe a esa familia por encima de su familia biológica, y hay un juramento, ¿no? Aquí dice en Italia, prácticamente dice, puedo tomarme una pastilla de cianuro en caso de que yo traicione a la mafia. Eso no lo encontramos en la delincuencia común, aún en el crimen organizado, pero sí en la mafia como un estadio supremo del crimen organizado.
Y claro, estas son las mafias que son reconocidas, ¿no? La Cosa Nostra de Sicilia, la 'Ndrangheta de Calabria, la Camorra, la Sacra Corona Unita, la Cosa Nostra norteamericana, la mafia albanesa, turca, las triadas chinas, la Yakuza en el Japón. Y no nos vamos tan lejos, porque a veces pensamos que eso es en Europa y Asia. Y mire las investigaciones del Plan B. Mafias italianas. Plan B, periodismo de investigación. 11 de febrero del 2020. Hace menos de un año y medio. Ya hubo un año y medio. Sacó. La 'Ndrangheta también opera en los puertos de Ecuador. Y recuerden que casi entre el 75 al 80% de la exportación de la droga salen por los puertos, principalmente por el puerto de Guayaquil. Y este es el titular del artículo del Plan B, periodismo de investigación de Ecuador. La 'Ndrangheta también opera en los puertos de Ecuador. Nosotros, como profesionales de seguridad, debemos tener presente este tipo de noticias. Porque si yo pertenezco a un departamento de seguridad de un banco, pues estoy diciendo, vea, hay dinero del narcotráfico, el banco corre el riesgo de que sea utilizado para blanquear dinero, ¿ya? Una empresa de logística también puede ser utilizada para contaminar sus cargamentos, ¿sí? Sus contenedores. Entonces todo esto no es lejano al profesional de seguridad. Y mire, la mafia albanesa en Ecuador, investigación, Plan B, periodismo de investigación con una organización internacional sobre corrupción. 15 de diciembre del 2019. Y vea, ahí sacan ejecutados que estas personas, uno de ellos era albanese, hubo una bronca ya en Guayaquil, sí, hay diferencias, hay vendetas, pero esto está pasando. Y aquí mire el otro artículo, que fueron 2 artículos. Así opera la mafia albanesa en Ecuador. Esto no es un problema que está lejano. También se habla sobre mafia, ¿no? Pero ya es diferente, ¿no? Una mafia italiana, una mafia albanesa, la 'Ndrangheta, en el caso de la italiana. Y pasamos ya finalmente en estos últimos 5 minutos al tema del terrorismo. Y el terrorismo, ¿sí? Después del atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2011, hay un antes y un después en el tema de seguridad y en el tema de terrorismo, ¿sí? Entonces mire nomás que a diferencia del crimen organizado, el crimen organizado trabaja en una clandestinidad. Al crimen organizado no le importa publicitar sus actos porque se cae. En cambio al terrorismo le importa, ¿sí? Reconocer y adjudicarse el hecho, el atentado terrorista. Esa es una de las principales diferencias. Pero mire, ahí atenta contra aquel que ni siquiera tiene que ver con el conflicto. Entonces mire esa escena de un atentado, después de un atentado, un bebecito en su coche, ¿sí? Mire el padre desesperado, la niña desconcertada, mire, eso es el terrorismo. El terrorismo es crear temor en la sociedad. Y ese temor en la sociedad hace que desconfíe de las autoridades, porque el interés es desprestigiar a la autoridad, hacer ver que la sociedad está insegura. Esa es la diferencia. Y a ellos sí les conviene, y dice, esto lo ejecutó la ETA, lo ejecutó el IRA cuando era en Irlanda, y así por el estilo, ¿no? Esto también en España, a los pocos meses, sí, en el 2004 también, gente que iba en el tren de cercanías, y colocaron unas bombas. Y algo muy importante, ahorita estamos frente a un terrorismo contemporáneo que se caracteriza por qué, que el objetivo de la acción terrorista es escogido en base a su valor simbólico. Y en el caso de las Torres Gemelas, ¿qué eran las Torres Gemelas? El Wall Street, el poder económico mundial. Cuando quisieron también ese mismo día un avión hacia el Capitolio, ¿qué afectaba? El poder político mundial. El Pentágono, el poder político militar. Y si ustedes ven, consulten YouTube, coloquen ejecuciones del Estado Islámico, que también por sus siglas en inglés es ISIS, los rehenes que van a ejecutar, que se ven en los videos, están con un color, con un uniforme anaranjado. ¿Y cuál es el simbolismo de ese uniforme anaranjado que le colocan a los rehenes que van a ejecutar? Pues es el mismo color de los uniformes de los presos de la cárcel de Guantánamo, de la prisión de Guantánamo. Entonces eso tiene un simbolismo también. Ellos también utilizan un simbolismo en sus actos terroristas y esa es una característica del terrorismo contemporáneo. Se propone lógicamente unos efectos psicológicos y materiales, el impacto que a nosotros nos causó.
y lógicamente se articulan mensajes por parte de estas organizaciones a diferentes objetivos. Por eso es que ahorita ellos son antioccidentales, pero lo utilizan los avances tecnológicos occidentales del Internet, de las redes sociales, para hacer su propaganda y cooptar gente de Gran Bretaña, gente francesa, gente norteamericana que ha ido a las filas del Estado Islámico o en su momento de Al Qaeda. Entonces, mire cómo son las diferencias, son otras dimensiones. El terrorismo tiene un fin ideológico, el crimen organizado tiene un fin económico, pero con una estructura bastante fuerte por su actividad criminal. La delincuencia común tiene su fin, su beneficio económico, pero para repartírselo, gastarlo y volverlo a delinquir. Y la mafia como la máxima expresión del crimen organizado. Eso es en términos generales, estimado Clever y Edison, mi presentación. Voy a dejar de compartir para efectos de en caso de que haya preguntas. Sí, a ver, Sigue. sí tengo No, una. lo que pasa es que quería decir una cosa, Edison, verás. Yo no sé si es la delincuencia organizada, el crimen organizado o el terrorismo que me mandó a un perrito aquí al frente que me está ladrando, pero que me da miedo. Antes de darte la palabra, Edison, por favor, voy a saludar a los amigos que están en línea. Manuel Mesías Manobanda, Bautista, buenas noches. Clever desde Guayaquil, gracias amigo. Marquito Mañay, buenas noches amigos. Fernando Chuquirima, buenas noches con todos. Aparte de los recursos que hacen falta, si la ley no respalda tanto a la fuerza pública como privada, no vamos a minimizar los riesgos de inseguridad que aqueja a nuestro país. ¿Qué opinas sobre el tema, Oscar? Eso es integral, ¿no? Lógicamente tiene que haber unas políticas públicas contra la delincuencia común, políticas públicas con respecto al crimen organizado y políticas públicas contra el terrorismo, ¿no? Y lógicamente, pues, además de esas políticas públicas del Estado, también debe haber la institucionalidad con los recursos para que puedan investigar, ¿sí? Una fiscalía bastante fuerte con unidades especializadas para la investigación de este tipo de delitos y la sanción, ¿no? Entonces todo va integral, ¿no? El sistema judicial, incluso el sistema de rehabilitación, por el tema de las cárceles, pues que está pasando una crisis en el sistema penitenciario, pero para eso también requieren políticas del Estado, apoyar con recursos económicos, de tal manera que no se conviertan en universidades del delito, sino realmente en centros de rehabilitación. Y coincido con el compañero que hace comentarios que tiene que haber, lógicamente, desde la raíz, un apoyo total, unas políticas públicas y recursos para aquellas personas que y instituciones que tienen su objetivo el combatir el delito en sus diferentes manifestaciones, pero desde el punto de vista de la empresa privada y de los profesionales de seguridad en la preocupación de este tipo de fenómenos, ¿no? Que nos afectan. Como pueden ver por las investigaciones del periodismo de investigación, no es lejano aquí en el país, ¿no? Está el problema latente, ¿no? Y ese es el mensaje, y finalmente, a los profesionales de seguridad, que debemos tratar de entender qué es lo que está pasando, quién está afectando, quién está operando, cómo es el modus operandi, porque si yo no conozco este tipo de organizaciones, pues qué medidas yo voy a recomendar de tipo preventivo o de tipo de protección, si no conozco el verdadero agente que está cometiendo ese riesgo, ¿no? Eso no es exclusivo de las autoridades. Desde el punto de vista del sector privado y de los responsables de seguridad, sean como empresarios de seguridad o como parte de departamentos de seguridad de una empresa, pública o privada, tenemos una gran responsabilidad en este ámbito. Excelente. Zulma Gómez, buenas noches a todos desde Colombia. Franklin Parra, buenas noches con todos desde el oriente ecuatoriano. Edison, por favor. Sí, bueno, aunque estoy viendo la hora y mira, se nos ha ido una hora sin sentirlo. En realidad, escuchándote, mi estimado Oscar, aquí me salta una duda, y me salta la duda porque ya aclarando los conceptos, mismo que tú los aterrizaste de una manera tan clara, se habla mucho sobre el tema del terrorismo urbano, en relación justamente a todos los acontecimientos que han estado sucediendo en las últimas manifestaciones aquí en Colombia, en Chile. Pero aquí la pregunta, amigo Oscar,
¿Tú crees que esos acontecimientos realmente se pueden catalogar como terrorismo urbano o no sería así? No, lo que pasa es que puede haber organizaciones que sin ser terroristas recurren a actos terroristas para intimidar o ejercer violencia. Por ejemplo, una banda de extorsionistas están extorsionando a una cadena de almacenes. Entonces no quieren pagar y colocan una bomba en uno de los locales. ¿Qué es lo que ejercen? Presionar para que les paguen. Pero el hecho de colocar una bomba está catalogado como un acto terrorista. Pero el ejemplo más claro es el famoso Guacho. Él era un soldado raso de las FARC. No se insertó a la sociedad civil, ¿sí? Y formó su grupo con las disidencias de las FARC. Y se dedicó al narcotráfico y tomó contacto con algunos carteles y todo eso. Pero el tipo, sí, obviamente, pues hay rumores, lo que sea, llegó y tuvo la capacidad de colocar un carro bomba al cuartel de la policía de San Lorenzo y prácticamente con graves afectaciones al edificio, la estructura, víctimas, sí, daños, sí, pero no, el grupo de Guacho no es un grupo terrorista, no reúne, no tiene un fin ideológico, el fin es económico, pero recurre a un acto terrorista para presionar o para vengarse. Que se dice que anteriormente la policía había capturado varios miembros de su organización y él en represalia colocó ese carro bomba, pero la disidencia como tal no es una organización terrorista, no tiene un fin ideológico, ¿sí? Sino es una organización que tiene un fin económico, pero que utiliza un carro bomba como acto terrorista para vengarse de la autoridad policial. Entonces es un ejemplo, ¿no? Podemos ver bombas incendiarias, bombas panfletarias, por ejemplo, el incendio a la Contraloría. Si la autoridad lo catalogó como un acto terrorista, ¿ya? Entonces sí encaja dentro de la definición, de la tipificación como acto de terrorismo. Pero eso es una cosa, y otra cosa ya es una organización terrorista con una jerarquía, una estructura, unos recursos y más que todo una ideología muy clara que la pronuncian y que buscan reivindicaciones y prácticamente es oponerse al Estado como tal, ¿no? Es esa un poco la diferencia, Edison, no sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Walter Salas nos dice saludos, ¿qué hacer cuando las instituciones no nos garantizan nuestra vida e integridad de nuestras familias? Interesantísima y muy buena pregunta, dice Walter. Bueno, sí, y eso es precisamente parte de esa percepción de inseguridad, ¿no? La persona como tal, su familia como tal, se siente insegura. Vemos noticias, pero lamentablemente lo que dice Edison, usted prende el televisor, coloca un noticiero y simplemente contabilice cuántos minutos son de noticias relacionadas con la delincuencia y cuántos minutos se dedican a noticias de otras cosas positivas. Entonces, las noticias en el periódico, hay unos periódicos que son sensacionalistas y lógicamente eso crea una percepción de inseguridad. Con respecto a qué es lo que hay que hacer, desde el punto de vista personal, uno sí debe tener claro qué es lo que está pasando, cómo está actuando la delincuencia, cómo está robándose los carros y tomando uno todas las precauciones, no evitando exponerse. Porque mire, el riesgo siempre está. El riesgo de asalto en la calle siempre estará. Lo que pasa es que la persona es que no debe dar la oportunidad, al igual que las empresas, porque el delincuente lo que aprovecha es una vulnerabilidad y la oportunidad que yo les doy. Si yo sé que esa zona X después de las 10 de la noche, 12 de la noche, se vuelve peligrosa porque he escuchado que están asaltando mucho y yo paso por esa zona a la 1 de la mañana, pues estoy dando la oportunidad para que me afecte. Entonces, como personas nosotros debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay personas que uno le dice, muéstreme su billetera, y así lo hacemos en las capacitaciones. Y están las fotos de la esposa, los hijos, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Yo le pongo un ejemplo. Si una persona tiene 3 tarjetas de crédito
en su billetera y lo secuestran. Va a durar más días secuestrado hasta que no le saquen el dinero de toda la plata que tiene. Entonces, claro, como ustedes saben que hay un cupo, por decirle algo, si yo tengo una tarjeta de débito, me obligan a hacer la primera transacción. Ven, $3,000 que tengo, ¿sí? Pues me van a retener los días hasta que me desocupen, y eso ha pasado, porque aquí hubo un operativo de la policía en el sur de la ciudad, hace unos 2 años más o menos, en donde en una sola casa habían 3 personas secuestradas. Desde hacía varios días que estaban secuestrados hasta vaciarles lo que tenían en su billetera. Entonces, esa es otra precaución. Entonces, si yo voy a un banco y voy a retirar, un ejemplo, $3,000, $1,000, y voy al mesón, lleno la papeleta en el mesón, y el otro delincuente me está mirando que estoy colocando que voy a retirar $1,000, $2,000. O si estoy en la fila y estoy mostrando la papeleta y el que está al lado ve la papeleta, lo que escribí. No, pues, porque no tengo en mi casa unas papeletas de retiro, las lleno, las guardo, y ya cuando estoy en la ventanilla ahí sí saco la papeleta. Entonces, mire que son precauciones que uno debe tener, lo mismo en cajeros automáticos. Entonces, claro, todo tiene un gran componente. La persona debe prevenir, debe estar al tanto de lo que está pasando. Las empresas tienen que prevenir también, deben capacitar a su personal y lógicamente deben tener un sistema de seguridad. Y lógicamente pues las autoridades también tienen su rol de investigar y de combatir la delincuencia. Todo es un conjunto, ¿no? Por eso se dice que la seguridad es compromiso de todos, ¿no? Eso es en términos generales. Muy bien, Cristian Rojas nos dice buenas noches desde México, bendiciones para todos. Gracias amigos de México por estar con nosotros. Zulmita Gómez desde Colombia dice, ¿qué nos pueden recomendar para poder mejorar procesos de selección de personal y filtrar este tipo de personas que posiblemente pueden ser más adelante una persona que se infiltre para hacer algo terrorista en las empresas? Gracias. Muy interesante la pregunta, y aquí hay una máxima. Generalmente cometemos el error de verificar lo que la persona colocó en su currículum vitae. Bueno, es que tú pones lo que quieres que se verifique. Sí, quieres que exacto. llamen al que pones ahí. Claro, entonces, lo que hay que investigar es lo que no está en el currículum. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la persona, y algo muy importante, como para llevar un orden. Primero que todo, si una persona está aplicando un puesto y más que todo sensitivo, lo primero que hay que hacer es, hay algunas verificaciones que se pueden hacer en fuente pública. Entonces, por ejemplo, hay bases de datos en donde usted, por ejemplo, en el caso de Ecuador, usted entra a la página web de la Fiscalía y coloca delitos, noticia del delito, y usted puede ver, colocando la cédula o el nombre de la persona, si hay alguna denuncia en contra de la persona. Usted entra a consulta de procesos o consulta de causas en el Consejo de la Judicatura y usted puede ver si contra esa persona hay procesos penales, civiles, laborales, incluso hasta de inquilinato como antes. Pero entonces sí, hay fuentes, ¿sí? que yo puedo entrar al servicio de rentas internas y puedo verificar si esa persona tiene obligaciones pendientes tributarias o no tiene obligaciones pendientes de penetración. Entonces, si hay un filtro inicial. Pero lo más importante es que si la persona coloca una referencia, primero que todo, por ejemplo, también puedo constatar en el Cenecit si el título está registrado. ¿Sí? Si efectivamente la persona es un ingeniero, ¿ya? También puedo consultar, ¿sí? Si la persona ha sido contratista con el Estado, si ha sido accionista de una empresa, si tiene demandas laborales. Todo eso es público, se puede realizar. Pero ya la parte más profundidad viene ya en el tema de las entrevistas. Entonces, por ejemplo, si estoy entrevistando a una persona, voy a llamar a las referencias y van a dar referencias excelentes. Pero cuando yo entrevisto a una referencia, yo le puedo decir, estoy llamando por las referencias del ingeniero Clever Parra. A un favor, además de usted, me puede dar el nombre de otra persona que puede
da referencias sobre el ingeniero Clever Parra. Entonces, eso uno va multiplicando las referencias alrededor de las entrevistas. Entonces, la mayor información se obtiene de las entrevistas, incluso de las mismas referencias, porque uno le puede decir, me puede dar el nombre de otra persona que puede dar referencias. Lógicamente, colegas del estudio, colegas de trabajo, todo eso sirve para... Ahora, actualmente, hay mucha gente que utiliza mucho las redes sociales y publica muchas cosas. Entonces, por ejemplo, una persona que está aplicando un trabajo y siempre sube las fotografías donde está tomando, está libando licor, está en discotecas y todo eso, que eso se da, simplemente, entonces, lógicamente, claro, se consulta también las redes sociales, ¿no? Para eso son redes sociales, son públicas. Y una persona de un departamento de talento humano, de recursos humanos, de selección, ahora están viendo lo que la persona, si tiene un portal en Facebook, qué es lo que publica, qué tipo de fotografía sube, porque es una realidad, es una fuente de información, para lo bueno y para lo malo. Si una persona está en una red profesional y sube artículos y opina y todo eso, pues un buen proceso de selección tiene en cuenta eso y favorece también a la persona, no es negativo. Negativo es cuando sube cosas que no necesariamente tiene que subir en un portal o en las redes públicas, ¿no? Entonces mire que también ahorita, las redes sociales le botan muchísimo más información de lo que coloca en el currículum. Así es. Para complementar lo que acabas de decir y lo que dice acá también Marco, bueno, en la actualidad cuando se necesita contratar bastante gente y quieres que tenga ese perfil que te asegure o que más o menos tengas la certeza de que no se va a convertir en una amenaza en tu institución, pues existen empresas que se dedican a hacer ese tipo de investigaciones de seguridad personal. Es decir, hacen todo lo que acaba de comentar Oscar, buscan información pública, hacen entrevistas en el barrio, en la tienda de la esquina, verificando el comportamiento, verificando el tema de deudas, a familiares. Y aparte de eso, pues existen ahora test que tú puedes aplicar el momento antes de contratarnos, o sea, es parte del proceso de contratación. Tú puedes aplicar un test en donde tú mides el nivel de confianza que puedes tener en esa persona, porque existen esos test que te preguntan y te repreguntan y te sacan información. Adicional a eso, lo que nos dice aquí Marco, dice, a veces, ¿por qué no se utiliza el polígrafo en cargos de responsabilidad? Bueno, yo me acuerdo que cuando trabajaba en la parte de financiera, yo tenía que pasar cada año mínimo una vez el polígrafo para verificar que yo estoy haciendo las cosas bien y que no estoy yéndome por otros lados. Muy bien, para ir terminando, amigos, con Ambo Tigre, excelente programa, felicitaciones, Clever, igual Edison, Oscar, muy buenas guías de seguridad. Gracias a ustedes por estar conectados. Marquito, ya comenté lo del polígrafo. Zulma, muchas gracias por la información y sugerencias. Muy bien, amigos, el tiempo vuela cuando se está entre amigos y cuando se está conversando amenamente con gente tan dilecta y preparada como ustedes. Muy bien, para ir terminando, Oscar, quisiera que me ayudes por favor con un mensaje final positivo para orientar a la ciudadanía, orientar a todas las personas que nos están viendo y a quienes verán este video a futuro. Bueno, yo creo que lo más importante es que pensar que nosotros también podemos realizar un gran aporte para la seguridad, empezando por las medidas de prevención que debemos adoptar. Si somos miembros profesionales de seguridad, para ser mucho más proactivos, estar al tanto de lo que está pasando. Y yo creo que la piedra angular de la seguridad es la prevención en todos los ámbitos. Y mi consejo es la prevención, es la piedra angular de la seguridad y la prevención está en todos los ámbitos de nuestra vida personal, familiar, profesional y laboral. Excelente, Oscar. Edison, por favor, tu mensaje final para ir cerrando ya el programa. Sí, el hecho de trabajar, especialmente los profesionales que hacen seguridad, mis felicitaciones por aquellos que
tratan de seguir adelante, de perfeccionarse, de investigar, justo lo que mi estimado Oscar dice, y estos espacios obviamente que están dirigidos a eso para dejar de hacer esta situación empírica. Y se ve, ¿no? Poco a poco eso es lo que se debe llegar a propender a hacer, ¿no? Porque ese es un trabajo que también, como se había comentado también aquí, es no solamente responsabilidad del Estado, también es nuestra responsabilidad y especialmente todos aquellas personas, entidades, empresas que justamente trabajamos en lo que tiene que ver con la seguridad de la protección. Muchas gracias, Edison. Adicional, amigos, no se olviden, ustedes pueden verificar todos los videos que hemos hecho hasta la fecha ingresando a la página nuestra de YouTube. Ingresan a YouTube, ponen Clever Parra, seguridad y salud, y ustedes pueden tener acceso a toda la información de videos de seguridad física, de seguridad integral, de seguridad y salud en el trabajo. La meta para este año, hasta fines de este año, hasta diciembre, es llegar a los 1000 suscriptores. Así es que, amigos, les invito a que por favor se suscriban al canal, comenten nuestros videos, si tienen preguntas pues háganlas a través del YouTube y con gusto les contestamos. Adicional, y ya para despedirnos pues amigos, quiero hacerles una cordial invitación. Recuerden, este 30 de agosto estamos iniciando nuestra certificación internacional en seguridad y salud en el trabajo como auditores líderes en ISO 45001 con aval ERCA. Esta certificación es válida en todo el mundo. Recuerden, el 30 de agosto del 2021 estaremos iniciando esta certificación. Por agradecerles a todos, Edison, Oscar, gracias por estar con nosotros. Para nosotros, para IPS es un orgullo, es un placer, es una satisfacción tener profesionales de esa calidad humana. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias, Edison. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.